desde un desmayo banal hasta una muerte súbita recuperada. Lo que parece simple puede ser complejo. Si quieres saber todo acerca de síncope, no te pierdas el siguiente capítulo de Código de Urgencia. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Código de Urgencias, el podcast que te ayuda a dominar la medicina de urgencia para que te bajes con más confianza y seguridad. Perfecto, Carito. A la segunda, Carito. A Bien, la bien, bien. Me dio un ataque con la primera, pero ya pasamos. A mí me dio un ataque de hipo. No, mentira, Oye, lo traía de antes. ¿Cómo llegamos hoy día, Nico, a este capítulo, a esta grabación? Ya, decimos la verdad. Más o menos no, pues, Carito. Digamos, seamos sinceros, no me gusta mentirle al público. Está bien. Siempre con la verdad por delante, sí. me parece. Estoy enfermo de la guata. Ahí no puedo dormir bien. Tengo hipo desde las 2 de la mañana. Oh. ¿Y tú cómo llegas, querido? ¿Querés competir? Ya, que compitamos, a ver. Tengo una de mis huevos enfermas. Ya. No ¿Cuál de las tres? Franquito, el más chiquitito. Recupérate, Franquito. Recupérate, mejórate. Eso. Fiebre, mal, brutal. No duermo desde las 4 de la mañana, así que ahí te gané. Me Un par de ganaste, horitas más. Y me siento bien viral, fíjate. Yo creo que Franquito me contagió. Así que durísimo, esta distancia está durísimo. adecuada para no sumarte de desgracia. Bueno, y es viernes 13, lo podemos decir. En los Sí, podcasts sí, nunca es dicen viernes. como el día que se graban las cosas, pero Sí, viernes 13. yo no soy supersticiosa, pero Está todo. Pero vamos a sacarlo adelante. sí, totalmente. Además Contra viento y marea. Contra viento y marea. Porque además, para ser también bien honesto, este capítulo lo hemos tratado de grabar o no hemos tratado de juntar varias veces que Sí. también no hemos podido. Así que... Así que hoy día dijimos, chao, filo el sueño, filo el hipo, filo los trastornos gastrointestinales, la virosis, chao todo, grabamos como sea. Eso, mi Porque Karen. aparte el tema es súper interesante. ¿De qué vamos a hablar hoy día, Karen? Hoy día vamos a hablar de algo que yo siempre digo lo mismo, pero que me parece que es muy, muy de nosotros, muy de la medicina urgencia, que es el síncope. Sí, es que es de nosotros, porque este podcast se llama... No, pero está bien. Yo creo que también es cierto que Sí, nosotros porque- tenemos una manera de enfrentarlo distinto. Sí, muy Sí. distinto y ahora en este capítulo vamos a ver, le vamos a dar todas las papitas para el enfrentamiento, qué cosas no se les pueden pasar, qué cosas son de bajo riesgo y pueden mandar para casa. Les vamos a dar toda la papita velá para que se vayan con más seguridad para trabajar en la urgencia. Eso, Carita, está ahí toda una Empoderada. podcaster. Oye, sí, porque esta cuestión es frecuente, este tema. Sí, pues es frecuente y voy a decir una cuestión nada que ver, pero cuando tú decís síncope, me remonto a mi época colegial. Ah, Y ya. me- Yo ¿Estoy también segura? parece que ya sé a lo que va. Estoy Ya. seguro que más de alguno de los que nos está escuchando le pasó esta cuestión. ¿Ya? Nosotros los carretes, yo debo reconocer que nunca lo hice, pero lo vi y no lo paré. ¿Ya? Hacíamos una estupidez. Poníamos a la gente a hiperventilar y a hacer masaje seno-carotidio para que sincopiara a la gente. Oh. Y como que la gente se exponía a eso. Así Sí, como era como, gratuito, ¿no? yo quiero, no, es que es bacán, se siente bacán, así como que se sintiera bacán sin copiarse. Y me acuerdo perfecto. Así de como una- que se te mueran un par de neuronas unos segundos. Súper. O sea, seguro sí. Y de hecho, me acuerdo perfecto de una vez que hubo una galla que hizo como una especie así como de convulsión, ¿cachai? ¿Ya? Y todo el mundo así como, ya no lo hagamos más, así como que susta esta situación. Porque pero- el síncope puede ser convulsivo. Sí, o sea, como te puede dar síntomas de convulsión. Claro, porque la hipoperfusión cerebral, o sea, si dejáis de si le deja de llegar sangre a tu cerebro, por supuesto que pueden haber... Reflejo, así como que te vas a tratar de mover como Exacto, loco. unas cosas Qué extrañas. susto igual. Susto Bueno, igual. yo debo decir que también lo vi. Po. Y nosotros lo que hacían en mi colegio era que hiperventilar y lo ponían contra una pared y lo apretaban. Entonces como que de esa manera disminuían más el retorno venoso. Concha la verdad, no. Y lo peor es que me acuerdo perfecto que un compañero se cayó así de cabeza para el suelo. ¿Cachai? Entonces no, mal. Bueno, esperemos que no jueguen eso en sus casas. No, y este otro síncope, o sea, vamos a hablar del síncope de Real, no esa Sí. cosa con estímulo externo demasiado evidente para poder... Claro, pero yo te diría que es una patología muy frecuente de ver. Y además yo creo que lo más importante es que la familia se asusta mucho.
¿Has cachado? Sí, Como sí. que los pacientes llegan bien asustados. Y no es para menos también, pues. Porque, Yo igual me asustaría. sí, pues, te asustáis porque de partida no sabes lo que te pasó y igual te puede ser como el síntoma precoz de una muerte súbita más adelante. Claro. ¿Cachai? Y ahí es donde está nuestra labor, que finalmente como síntoma cardinal, perdón, lo que hay que tratar de evitar es dar de alta a un paciente que podría tener como una arritmia letal en la casa, por ejemplo, Exacto. o morir súbitamente en la casa después de darlo de alta. ¿Cachai? Y lo bueno, yo creo, es que justamente el impacto es súper grande y con herramientas súper básicas. Sí, pues no necesitáis un laboratorio de cardiología para poder estratificar el riesgo. No. ¿Ya? Y por eso yo creo que la persona que esté trabajando en urgencia tiene que tener muy claro de cómo estratificar riesgo. Y así que Y hoy de eso día vamos a hablar. esperamos darle las papitas. Las papitas. Así que partiendo ya con el tema, tremenda intro nos mandamos. Sí, buena. Con hipo y todo. Así fue todo. Ya, Nico, ¿qué es el síncope? ¿Y Ya. con qué podríamos llegar a confundirlo como clínico? ya. Buena pregunta. Y la definición aquí igual es clave, porque es una pérdida transitoria de la conciencia de manera súbita, pero que se recupera totalmente íntegro, ¿ya? A los minutos. Entonces, ¿por qué acá la definición es muy importante? Porque los diagnósticos diferenciales de esto, los pacientes puede que no se recuperen totalmente íntegros. Ad ¿Cachai? integrum. Y eso es en una de las claves. latín. Entonces, ¿por qué? Porque de los mayores diagnósticos diferenciales yo diría que es la convulsión, ¿ya? Espérate, voy a agregar una papita, o sea, una patita, sin mediar tratamiento. En el fondo el paciente se recupera, claro. se recupera Solo, espontáneamente. espontáneamente. Ad integrum. Que una ciudad quería decir ad integrum, pero así dicen los libros. Claro. No, pero es importante lo que tú mencionaste, que es de manera espontánea, sin hacer ninguna maniobra, ¿ya? Claro. Y de los diagnósticos diferenciales más frecuentes, yo te diría que es la convulsión. Y acá por eso es clave, porque la gente cuando, por ejemplo, convulsiona, puede tener síntomas parecidos a un síncope. Claro. ¿Ya? Ambos son pérdidas de conciencia, que son transitorias. Por ejemplo, los dos pacientes podrían orinarse. Exacto. ¿Ya? Los dos pacientes podrían tener movimientos como involuntarios. Ajá. Pero, por ejemplo, lo distinto con la convulsión es que no recuperan totalmente íntegros la conciencia. Entonces hay como un periodo muy importante que es el posictal, que el paciente, perdón, se recupera paulatinamente. Claro. En el paso de hora, ¿cachai? Ya puede Claro, volver a Exacto. recuperar su conciencia, A un ¿cachai? tiempo que es directamente proporcional a cuánto duró la convulsión, además. Entonces, igual es como medio estimable cuando uno pregunta, oiga, ¿cuánto tiempo estuvo convulsionando? Y la gente puede llegar incluso todavía Sí, pues. media volada a la urgencia, digamos, Ahora, media comprometida conciencia. me ha pasado que cuando yo le pregunto a los pacientes, ya, se desmayó y me dicen, no, yo me desmayé, ya, ¿y cómo se despertó? Le pregunto al testigo. Dice, no, al principio se despertó como medio ido, pero a los minutos recuperó instantáneo la conciencia y sabía quién era yo y todo. Eso Ajá. no es como un periodo posictal. No, ¿cachai? no una convulsión. Es No. muy poco probable. Claro, otra cosa que orientan a que sea convulsión es que el paciente, por ejemplo, se haya mordido la lengua lateral. ¿ya? Ajá. Eso sabemos que Hallazgo es de examen físico. de los hallazgos que tienen más likelihood ratio Sí, para como orientar a que fue una convulsión y no fue un síncope. Entonces yo siempre le Exacto. reviso la lengua así o así a los pacientes. sí. ¿Cachai? De repente la familia cuenta que tuvo algún grito gutural y que tuvo desviación de mirada, pero esas cosas son menos sensibles y específicas. ¿Cachai? Entonces, a modo de resumen, ahí como las papitas son revisar la lengua y interrogar muy bien por si hubo o no posictal, para poder diferenciar estas dos cosas. ¿Ya? Y otra de las cosas que también se suele confundir son aquellos pacientes que son como pseudoconvulsiones. Claro. Más bien como trastornos que podríamos decir no orgánicos. Supratentoriales. Supratentoriales no orgánicos, claro. Para no hablar de cerebro. Y ahí los pacientes son como erráticos en la historia clínica. Claro. Te dicen así como, nada te pega, porque esta onda te dicen, no, mira, me desmayé, pero después como que me acordaba, no me acordaba. La y son gente que repetidas. lo vio... Sí. Generalmente son muchas veces. Y un síncope cardiogénico no te va a dar muchas veces, te va a morir, ¿no? Exacto. No. Y también la gente que lo ve dice, no, y cerraba el ojo y después lo abría. Entonces ahí hay que interrogar bien al testigo y tratar de orientarse un poco con la historia. Sí, yo diría que esos son los como diagnósticos que más fácil se confunden. ¿Ya?
Así que de definición ya estamos listos. Y los diagnósticos diferenciales ya creo que quedó un poco claro. Pero claro, ¿cómo clasificamos esto de una manera que sea amable para poder entender lo que estamos hablando y de poder enfrentarlo? ¿Cómo lo clasificaría? Ya, es una buena pregunta y creo que es fundamental tener en la cabeza una especie como de mapa conceptual. Una vez que ya sabemos que el paciente tiene un síncope, trabajando en la urgencia necesitamos saber si el paciente es un paciente grave o no. Y la clasificación nos ayuda muchísimo a eso y nos vamos a ir dando cuenta a medida que vayamos hablando de los diferentes tipos de síncope, que la historia clínica va a ser decidora. No solamente para poder diferenciar si esto fue un síncope o no, sino para poder saber qué tipo de síncope es y si es un paciente de alto riesgo o bajo riesgo. Dicho eso, entonces tenemos el síncope y tenemos los pacientes que tienen síncopes de origen cardiogénico y los que tienen de origen no cardiogénico. Como probablemente todos están pensando que voy a partir con lo cardiogénico, vamos a partir por lo no cardiogénico, lo de bajo riesgo. Siempre es lo mejor para el final. Sí, eso. Siempre lo más entretenido para el final. Entonces, los pacientes con síncopes de origen no cardiogénico pueden tener dos grandes tipos de síncope: los neuromediados y los que tienen relación con el ortostatismo. ¿Ya? Y vamos a hablar bien de ortostatismo después, pero voy a partir por los neuromediados. El origen del síncope neuromediado tiene que ver con una disfunción del sistema parasimpático. En pacientes que este sistema parasimpático está funcionando de manera equilibrada con el simpático. Exacto, y de repente se produce un descalabro y el paciente sufre una vasodilatación más o menos bradicardia, porque no todos tienen bradicardia, o puede ser solamente bradicardia y no vasodilatación. Pero raya para la suma, hay una hipotensión y el paciente se sincopea por hipoperfusión cerebral, que es básicamente la causa claro. última del síncope siempre, ¿ya? Claro, para que la gente se imagine en la casa que lo que tiene que haber es una interrupción del flujo transitorio del sistema reticular ascendente. Exacto, del sistema reticular activante. De alguna manera tiene que pasarte eso. Exacto. Con episodios de o bradicardia o hipotensión o más menos hipotensión. Exacto. Bueno, y este síncope neuromediado es de los más frecuentes al final. De la historia clínica, los síncopes que nos llegan a la urgencia, la mayoría van a ser neuromediados, ¿ya? Y dentro de esta clasificación existen dos grandes clasificaciones que a mi gusto, no sé qué opinas tú, Nico, pero no sé si es tan como práctica la diferenciación entre situacional y vasovagal, que es la diferenciación que se hace entre el neuromediado, pero académicamente igual tiene un rol para saber que son dos formas distintas de síncope. Más que nada para que la gente se entienda que pueden haber situaciones también que te voy a sincopiar, por ejemplo, por tos. Hipo no está. Hipo no. Ah, ¿por hipo? No, hipo no. Ah, ya. Hipo no. Ya, te estoy subiendo el columpio porque estoy con hipo ahora, ¿no? Sí. Bueno, hablando del vasovagal, el clásico paciente que tiene algo de pródromo, que se pone pálido, se puede poner muy sudoroso, que claro, uno dice como, ya, pero es que el síncope no tiene pródromo. No, este síncope vasovagal tiene algo de pródromo. El cuerpo también avisa un poco. Sí, y también le cuesta un poco recuperar. Es como asintomático el post-síncope, pero recupera conciencia de integrum sin mediar tratamiento. Entonces sigue siendo un síncope. Y aquí tenemos a los pacientes que se sincopean, este es como un nuevo verbo, se sincopean por miedo, por un dolor muy fuerte, por una emoción muy fuerte. Y aquí está también el Valsalva metido entre los síncopes vasovagales. Y entre los situacionales están, claro, los síncopes por tos, por defecación, por orinar, por toser, por vomitar. Y está el síncope post-ejercicio, que es súper importante hacer la distinción, que es post-ejercicio y no durante el ejercicio, porque vamos a ver un poco más adelante que el síncope en ejercicio es tremendamente maligno. Y también el síncope que me acuerdo de mi adolescencia, que fue hace tan poco, claro. de hipersensibilidad carotídea. También está dentro del situacional. Ya, entonces hablamos de neuromediado, dentro de los no cardiogénicos, y después vamos a hablar de los no cardiogénicos por ortostatismo. ¿Qué es el ortostatismo? ¿Qué es el ortostatismo? ¿Qué es el ortostatismo? Ya. El ortostatismo es una baja de la presión arterial sistólica de por lo menos 20 milímetros de mercurio, secundario a un cambio de posición. Y tiene que ser necesariamente que el paciente se ponga de pie. Ahora, hay un dato súper interesante que les quiero recordar para los que sabían y enseñar a los que no lo sabían. Que cerca del 90% de los pacientes que tienen ortostatismo y que se sincopean lo hacen a los 2 o 3 minutos de haberse puesto de pie. Y yo creo que es un dato relevantísimo desde el punto de vista anamnéstico. Sí, porque la mayoría de la gente dice, pero no se desmayó el tiro, se desmayó, entonces no es ortostatismo. Exacto, es como, no, a ver, pero cuénteme usted, no, yo estaba ahí, me paré al baño, y llegué al baño, me lavé la cara y me caí. No, eso no es ortostatismo. Y, yo no sé qué tipo de casa tendrá cada uno, pero yo me muero
Claro. Igual me puedo demorar en la noche No, o sea, independientemente sea una casa pequeña, una casa grande, llegar al baño, te demoráis un minutito. Te demoráis un Claro. minutito entre que camináis, te pegáis el dedo al pie, llegáis en la noche a tu baño. No fue de pararse y sin copiarse. Entonces eso es súper interesante como para tenerlo en consideración. Bueno, y dentro de los síncopes por ortostatismo tenemos de nuevo dos grandes diferencias. Están anotando, ¿cierto? Debería hacer un mapa conceptual para Hay tener gente que nota, me han mandado, como que ha sido súper para nosotros gratificante ver cómo la gente toma apunte. Lo encuentro bacán, lo encuentro súper bueno. Me mandaron una vez una auditora, nos mandó así como todos los apuntes que tomaba. Fue muy... ¿En serio? Sí, fue muy bacán para nosotros. Qué bueno, me parece perfecto. Así que la gente puede que esté tomando apuntes, Carito. Eso, bueno, yo eso lo sugiero. Yeah. Bueno, los pacientes que tienen ortostatismo puede ser que tengan una disautonomía primaria, digamos. Yo tenía una compañera de la universidad que tenía disautonomía y que andaba siempre con botellas de bebida isotónica todo el día. ¿En serio? Brigio. Sí, se desmayaba así siempre. Sí, le da miedo y pum, pum. Y se desmayaba. Que lata igual. Sí, igual venga. Sí, igual un poco fome, pero bueno, así era ella. Y puede ser también por una disautonomía secundaria, en el fondo, que tenga, no sé, diabetes o consuma algún fármaco que produzca disautonomía. ¿Y los pacientes con Alzheimer, pues? Sí, que tienen, es verdad, pues, que tienen... Como disautonomía como producto de la enfermedad. Los pacientes con Parkinson, quiere decir. Eso, perdón, Parkinson, ¿qué dije? Sí, Alzheimer. No me equivoqué, es Parkinson. Parkinson, sí. Eso. Ya, Oye, eso solo... Dime. Yo solo quiero recalcar que estos datos que te mandaste son súper buenos porque, claro, frecuentemente tenemos los síncopes que son vasovagales, que ya los mencionaste. Afortunadamente, lo más infrecuente es lo más grave. Afortunadamente, sí. Pero en la gente que nos asustamos, que son los adultos mayores, hay un porcentaje muy alto que es de estos síncopes que hablaste recién. Sí. Toman tamsulosina. Claro. Tienen Parkinson, se pararon en la noche, llegaron a consultar. Exacto. O tienen hiperplasia prostática benigna y no toman tamsulosina, entonces tienen que hacer algo de esfuerzo al orinar. No, miles de fármacos. Si empezamos a hablar de los fármacos, terminamos mañana, pero búsquenlos porque igual es interesante tener más o menos en la cabeza los fármacos que pueden producir ortostatismo. Pero sí es verdad lo que tú decís. Como paciente de riesgo con un síncope que finalmente es de bajo riesgo, no es infrecuente. Exacto. No es infrecuente. Bueno, esos son los no cardiogénicos. Ahora hablamos de los cardiogénicos, ¿ya? Que son como el lado maligno del el lado maligno del mapa conceptual que se están haciendo en su casa. De hecho, yo lo dibujé en rojo, en mi mapa conceptual. Cuando lo estabas estudiando en rojo sangre, en rojo sangre. Ya, bueno. Y nada, pues entonces, así como hemos hablado de las diferentes como pilares que tiene cada uno de los síncopes, y hablamos del neuromediado y el ortostatismo y qué sé yo, dentro del cardiogénico tenemos las patologías eléctricas, que son las más frecuentes por lejos, y la patología estructural, o mecánica, como querías decir Eso. tú. Ya, dentro de la patología eléctrica, bueno, hay varias cosas que pueden producir síncope desde el punto de vista eléctrico a un paciente. Después, de hecho, vamos a hablar un poquitito más adelante de los electros como de más riesgo. Pero hay que entender que existen bradiarritmias que pueden producir síncope. Y usted va a ver la bradicardia o el bloqueo. Exacto, y ahí tendrá que ver si es de segundo grado y de qué tipo, si es MOVITS 1, 2 o de tercer grado o lo que sea. O si tiene una enfermedad del nodo o lo que sea. O taquiarritmias. ¿Ya? Que va a ver el paciente va a llegar taquicárdico. Y después están todas estas patologías específicas que tienen hallazgos electrocardiográficos súper que van a tener que estudiarse en algún minuto, porque si uno no los piensa, no los busca. Si uno no se lo sabe, no los busca en el electrocardiograma y se nos puede ir un paciente con altísimo riesgo de mortalidad para casa. Claro, que son patrones como de gente que podría tener una arritmia potencialmente maligna en la casa. Exacto, y que son autolimitadas, pero de repente ya dejan de ser autolimitadas y el paciente se muere. Claro, el problema es que el electro no está ni bradicárdico ni taquicárdico. Exacto. Y de eso vamos a hablar un poquito después, ¿cierto? Como específicamente. Y después tenemos dentro de las cosas estructurales que pueden producirnos síncope, cosas que son del corazón mismo, digamos, y cosas extracardíacas. Y dentro de la patología cardíaca, hablamos con Nico que igual hay hartas cosas que se pueden decir, pero hay que tener, no olvidar la estenosis aórtica, ¿ya? Que en el fondo, en ciertas condiciones, va a producirse un hipoflujo o un flujo que no está
que no está en relación con la demanda metabólica del paciente y se produce una hipotensión cerebral, entonces se sincopea al paciente, o la miocardiopatía hipertrófica, que produce una obstrucción dinámica del tracto salivar del ventrículo izquierdo y que también en ciertas situaciones donde existe un déficit de oferta-demanda, hipoflujo cerebral, ¡pum!, y el paciente se sincopea. Exacto. Y de las cosas extracardíacas, yo creo que es muy importante nombrar el TEP como patología que puede producir síncope. ¿Te ha tocado ver TEP con síncope? Sí. A mí también. No es tan frecuente, pero ha pasado. No es tan frecuente. Yo busqué como números porque la verdad... Es un síntoma de riesgo. De mucho riesgo. De hecho, el 20% de los TEP masivos se sincopean, que no es menor, 1 de 5. ¿Estoy bien? Sí, 1 de 5. Es que en el fondo es como ver que un paciente está peleando prácticamente por su vida, casi se murió y revivió. Tal cual. Literal. Tal cual. Un taponado también podría sincopearse, lo conversamos. Podría tener un síncope, un taponamiento cardíaco, pero te dije un taponado como si fuera cualquier cosa. Un taponamiento cardíaco, un paciente con un taponamiento cardíaco, eso quería decir. Y disección aórtica, por supuesto, también podría producir un paciente que se sincopee, por varias causas también. Podemos discutir largamente si fue por dolor o lo que sea. ¿Y se me da alguna? Creo que no. Yo creo que dijiste las más importantes, sí. O sea, hay muchas. Hay raras, el mixoma, no tengo idea, hay cosas como más... Pero está bonita la manera que lo clasificaste, porque la gente tiene que entender que puede ser como o problema eléctrico o problemas mecánicos. Y ahí con eso pueden hacerse como un esquema, ¿cachai? Claro, y de la parte estructural, dije la estenosis aórtica, ¿cierto? La nombré. Sí. Ya es que no se nos puede olvidar, porque en verdad eso es súper importante. Ya. Sí, sobre todo los adultos mayores. Oye, Caro, yo te quería preguntar algo, porque como que eso, a mí, lo que nos pasa a nosotros es que está súper buena la clasificación, pero como urgenciera, porque como que todo esto que nosotros nombramos son siempre de la literatura como más cardiológica. Sí, es como cierto. ¿Qué le agregarías como tú, como de tu punto de vista de urgencióloga a este cuadro? Me encanta tu pregunta. Eso es. Me encanta tu pregunta. Yo creo que este cuadro se puede completar y de hecho ustedes van a tener que hacer ahí o poner un post-it o en realidad lo pueden hacer así porque como van a escuchar varias veces el capítulo lo van a poder hacer así bien de una. En la parte que hablamos de ortostatismo y hablamos de la disautonomía, yo creo que podemos agregar una patita que es la gente que está depletada de volumen, ¿ya? Cuando tenemos gente depletada de volumen y podemos tener un paciente que, no sé, tiene vómito y diarrea y se sincopea, pero tenemos el paciente que está con shock séptico también, un paciente con un shock séptico o un shock anafiláctico, no necesariamente puede ser un shock distributivo también, que puede sincopiarse. Y tenemos toda la patología que tiene que ver con shock hemorrágico. La hemorragia digestiva alta. O sea, nosotros dirigidamente si tenemos un paciente que tiene un daño hepático crónico y se sincopea, o sea, hay que pensar que el paciente está cursando con una hemorragia digestiva alta y así, bueno, otro, no sé, pues si tuvo hematemesis, hay que preguntarlo, hacer un tacto rectal, que yo sé no que todo, es quizás, pero para la antena, digamos. No olvidar jamás, pero jamás. La mujer joven. A mí me tocó un embarazo ectópico, 2 veces me han tocado embarazos ectópicos choqueados y que llegaron por síncope. La mujer joven que está dando papa, porque eso es súper típico. La lactancia, pensada como método anticonceptivo o de control de fertilidad, como usted le quiere llamar, pues así como prolongada. Tiene 2 años la guagua y sigue dando papa y jura que no ovula porque está dando papa. Y claro. Esa es la clásica, es típica. Y llega media paliducha, o ya sabe que estaba, no sé, me paré al baño y me desmayé. Y llega como una presión así como media, como 110 y una frecuencia así como alta, media altita. O baja, pues. O media baja, porque en el fondo tiene... Puede ser como involucrar al vago. Exacto, tiene como el retroperitoneo como involucrado. Entonces, no hay demasiados hallazgos así como de la macrohemodinámica que nos hablen de que la paciente está en shock, pero hay que pensarlo siempre. Siempre preguntar por fecha de última regla. O sea, jamás olvidar el método anticonceptivo. Nunca olvidar, porque el ectópico es algo que sí o sí puede presentarse con síncope y es de altísimo riesgo. O sea, no sé si a ustedes les ha tocado, pero se les puede ir la volemia completa en minutos si es un paciente... Sí. O sea, es de muchísimo riesgo. Y el aneurisma aórtico roto, que tú me contaste que te tocaba un caso. Sí, me han pasado un par de pacientes que manejando, como un dolor hacia agudo, ¡pum! Y como que se desmayaron y la gente lo vio, por ejemplo, una vez lo vio un neurólogo, todos decían, oye, pero está raro, échale una mirada. Y lo voy a mirar y tenía un aneurisma de la aorta roto. Entonces, como que cambiamos todo el manejo. Sí, pues. Sí, entonces también te puede botar como... Yo creo que
estas papitas que dijiste están súper buenas porque están excelentes las clasificaciones, pero no olviden la patología de alto riesgo con hemorragia, por ejemplo, exsanguinante aguda, que puede darte como algunos episodios raros, no es tan frecuente, pero pueden debutar con síncope. Sí, pues, de todas maneras, sí. Y entender también que, claro, porque uno piensa como, ya, pero es que cómo sea síncope una persona que tiene la mitad de la bulimia, o sea, ya está en shock profundo esa persona. Pero es que muchas veces, de hecho, la disección aórtica y el embarazo ectópico pueden tener dolor también. Y el síncope no necesariamente va a ser por shock, puede ser por dolor. Puede ser que sea como otra la vía, o sea, la otra la causa de su síncope, pero son pacientes que están cursando con patologías de altísimo riesgo que no son de la esfera cardiológica ni neuromediada, ni... Claro. ¿Ya? Y que están por ortostatismo. Y generalmente los pacientes que llegan es porque el sangrado se alcanzó a detener con un coágulo, ¿cachai? Claro. Y como que en el fondo está detenido en ese momento, porque si hubiese seguido sangrando no Se llegan, mueren. ¿cachai? Exacto. Entonces habitualmente tienen un coágulo muy lábil. Entonces, aparte, se podría inestabilizar en Cualquier momento. minutos, ¿cachai? Exacto. Bueno, ya que hablamos entonces de la clasificación y que como que pasamos una pincelada somerísima de alto y bajo riesgo, ¿cómo dirías tú, Nico, que se presenta un paciente de alto riesgo y uno de bajo riesgo en la urgencia? Porque finalmente nosotros nos enfrentamos no a una clasificación, Claro, a un nos paciente. enfrentamos a pacientes. Entonces, ¿Cómo los clasificamos? ¿Cómo se presenta un paciente de bajo riesgo, ponte tú? Ya, yo creo que vamos a tratar de dibujar como imágenes típicas, Ajá. ¿ya? Para que la gente se imagine en la casa. Entonces, la imagen típica de un paciente de bajo riesgo sería, por ejemplo, una mujer joven, ¿cachai? Que estuviera en el metro y empieza a sentir calor. Ese cuando estáis típico verano en el metro de Santiago, lleno, Llenísimo. ¿cachai? Y no tomaste desayuno. De pie. De pie, y empieza a faltar el aire, entonces... ¿Qué pasa? Que el paciente se empieza a sentir como medio mareado, fatigado, esa es la clásica palabra. Siente un poquito de palpitación en un momento y siente que se va a desmayar y ¡pum! Se desmaya. Es un paciente entonces que es joven, no tiene factores de riesgo cardiovasculares, no tiene historia de arritmias malignas en la casa y tú evaluaste el examen físico y el electro y no encontraste ninguna de las cosas que te orientaran a las patologías que conversamos de alto riesgo. Perfecto. Eso sería como el de bajo riesgo. Y el de alto riesgo, por otro lado, sería como un caballero de 65 años, por ejemplo, que estaba acostado en la casa y se desmaya. Así, ¡pum! Se desmaya. Acostado, ojo, de cúbito supino. Es que es importante. Claro. Y estaba acostado sin pródromo ninguno, se desmaya, vuelve a la conciencia y te dice que tiene antecedentes de insuficiencia cardíaca o quizá le encontraste un soplo. ¿Cachai? Le instalaron un marcapaso hace 3 meses. Claro, o el electro es de alto riesgo, de los que vamos a conversar después, ¿cachai? O le encontraste un hallazgo en el examen físico que te orientara. Ahora, como otro caso que sería de alto riesgo y no necesariamente ser adulto, más de 60, podría ser una persona joven que tiene un síncope, por ejemplo, en el ejercicio. Claro. ¿Cachai? Y que también pueda tener antecedentes de muerte súbita familiar. Y cuando me refiero a muerte súbita familiar, me refiero a una persona que se murió joven. Menos de 50 años. Menos de 50 años, de manera súbita. Entonces ahí uno tendría que pensar que hay un factor genético importante. Claro. ¿Cachai? Entonces, esos serían como el típico paciente ya de más alto riesgo. Entre esos dos, hay unos que se llaman los de riesgo intermedio. Ay, sí, que lamentablemente ahí como que cuesta... Esos son los pacientes que más cuesta tomar decisiones, pero lo vamos a conversar yo creo que más ratito. Más ratito, sí. Pero son un tema. Son nuestro dolor de cabeza. Porque hasta ahora igual todo parece medianamente fácil, ¿cierto? Claro. Entonces, resumen para la casa. Alto riesgo sería paciente sobre 60 años, sin pródromo, con antecedentes de enfermedades cardiovasculares, insuficiencia cardíaca, alguna valvulopatía, alguna infarto previo, que podría tener una cicatriz, algún electrocardiograma de alto riesgo. Síncope en decúbito, eso es importante. Síncope en decúbito. Poca historia de síncope, porque, perdón que te interrumpa, pero esa gente que se vive desmayando, o poco probable que tenga algo cardiogénico. Se mueren los pacientes con síncopes cardiogénicos si uno no interviene. Y síncope en el ejercicio. ¿Y cuál otro? Historia de muerte súbita familiar, no sé si lo dije. Sí lo dijiste. Y obviamente, si el examen físico o el electro le orienta algo de alto cardiológico. Riesgo. Exacto. Muy Eso bien. como resumen. Buenísimo. Y entonces,
ya hablamos hablamos de varias cosas, pero no hemos tocado todavía cuáles específicamente, Caro, podrían ser los electros de alto riesgo. Ya, los vamos a nombrar y vamos a hablar muy someramente de cada uno de ellos porque lo conversábamos con Nico y en verdad es laterísimo estar diciendo como QRS más de 110 milisegundos. Es mejor Onda verlo. ST con un infradesnivel, una lata. Y hay páginas que tienen electrocardiogramas que ustedes pueden visitar. O puede suscribirse. O pueden suscribirse al newsletter donde vamos a mandar toda la información. De hecho, ¿saben qué? Suscríbanse porque hay muchos seguidores en las redes sociales y pocos suscritos a la newsletter y se están perdiendo valiosísima información. Si les gusta el podcast, o sea, es que se mueren lo que es el newsletter. Se mueren. Exacto. Se mueren lo que es. O sea, aparte bonito, gratuita de calidad, entretenido, gratis, por ahora. No, información de primer nivel, así que en verdad suscríbanse. Yo espero que después de este capítulo haya por lo menos 50 inscritos más. Eso. ¿Sí? Por lo bajo. Por lo bajo. Así que ojalá uno de esos 50 seas tú que estás escuchando, que no estás suscrito. Mala persona. Bueno, ya, y de los electros que hay que considerar como de alto riesgo, el primero que quiero nombrar es el QT largo. ¿Ya? Porque, bueno, los pacientes que tienen QT largo son pacientes que pueden de manera espontánea caer en arritmias malignas ventriculares, puede ser una torsión de punta o una taquicardia ventricular, y que pueden ser autolimitadas. Y el QT largo me parece que es importante como tenerlo siempre en la cabeza, porque si uno no lo mide, puede pasarse un QT largo. Si tenemos un QT largo como discretamente largo, así como de 505 milisegundos, no lo vamos a ver así como al ojo, así como no hacer ese QT largo así largo, así que es evidente. Hay que medir el QT. Si el paciente tiene un síncope, yo tomo mi electro, mido el QT. Y es fácil, en verdad, no es, Sí, es cero pues, difícil. Después tenemos el síndrome de Brugada, que son estos hermanos brasileños. Claro. Y Muy famosillos. muy famosillos. Esto es una canalopatía de los canales de sodio, me parece. Sí. Que también predispone a arritmias malignas, ¿ya? Del tipo ventricular también. Exacto. Y que son autolimitadas y que si yo no lo pesquiso precozmente, el paciente va a tener una muerte súbita seguro. Prevenible totalmente con un DAIP. Súper prevenible con un DAIP, ¿ya? Y que tiene hallazgos electrocardiográficos que también son súper específicos y aprendibles. Entonces... Aprendérselo y a sí, buscarlo. Memorizar eso va a salvarle la vida a una persona. Después tenemos el Wolff Parkinson White o las síndromes de preexcitación, que son pacientes que tienen estas vías accesorias que producen hallazgos electrocardiográficos también súper específicos y que también pueden tener alguna alteración eléctrica que produzcan arritmias malignas. Claro, porque en el fondo, como están predispuestos a tener taquicardias supraventriculares, Ajá. pasan por el accesorio y hacen como una FB en el fondo. Exacto. Porque casi siempre tienen FA asociada. Porque en el fondo, claro, tener una FA y tener la aurícula a 150 por minuto o 180 o lo que sea, es bien distinto a tener el ventrículo a 180 por minuto. Irregular. Claro, bien distinto. Entonces, no se llena nada, ningún ventrículo llena sangre con eso. No, nada, pues el paciente se sincopea sí o sí. Entonces, después del Wolff o los síndromes de preexcitación, que existen otros, pero el Wolff es como el clásico. El clásico. Tenemos la, que me da risa el nombre, displasia ritmogénica del ventrículo derecho. Es muy... rimbombante. Sí, rimbombante. Yo no he visto ni uno todavía, pero... Yo tampoco me ha tocado, pero igual el nombre es bueno porque al final dice lo que es. Exacto. Que es una displasia, en el fondo es una parte del miocardio que está... Los cardiomiocitos están reemplazados por tejido fibroadiposo que predispone, como es una... Yo me imagino así como... Es como... algo nada que ver metido dentro del corazón que obviamente predispone a arritmias malignas una vez más. Claro. Y es en el ventrículo derecho. Porque es displasia ritmogénica del ventrículo derecho. Y que también tiene hallazgos electrocardiográficos bastante específicos y que nos pueden ayudar a pesquisar a estos pacientes precozmente para que no se mueran en sus casas. Y después tenemos la miocardiopatía hipertrófica, que es una hipertrofia del tracto de salida del ventrículo izquierdo, que también tiene hallazgos electrocardiográficos que yo creo que de todos, es el más sutil, a mi juicio, porque es una hipertrofia ventricular con ciertos cambios específicos que nos hacen pensar que que esta hipertrofia no es de todo el ventrículo izquierdo, sino que es de una parte... predominantemente del tracto de salida. Exactamente. Y el problema de esto es que se presenta, es como muy frecuente, por ejemplo, los deportistas cuando se mueren, esos que ustedes ven así como que lo están reanimando en el partido de fútbol. Exacto, claro, porque es un ¿cómo se llama esto? Es una obstrucción dinámica del tracto de salida, que es secundaria a la demanda del minuto, en el fondo.
Y lo otro es que... ¿qué iba a decir? Espera, se me fue la onda. Caro, pero algo iba a decir de esto. De los deportistas. Y lo otro es No, que... eso... Ya me acordé. Lo que pasa es que cuando la gente dice miocardiopatía hipertrófica, se recuerda a la miocardiopatía hipertrófica típica por culpa de algo secundario como la Claro, hipertensión, la estenosis aórtica. claro. Y no nos estamos refiriendo a esto, nos No, estamos refiriendo como a una enfermedad que es generalmente congénita. hereditaria, Exacto. ¿cachai? Y que tiene predisposición a tener como el músculo del corazón grueso, ¿cachai? Y puede estar grueso asimétrico, con ciertas zonas. Y estos son los pacientes que son de alto riesgo, Exacto. ¿ya? Y que en este caso tenemos la ayuda del electrocardiograma. Exacto. Entonces el electro, si ustedes ven, todas estas situaciones que acabamos de nombrar, todos estos diagnósticos, son poco frecuentes. Pero y por eso, si uno busca en la literatura, el cambio de conducta del electrocardiograma dentro del síncope no es mucha, ¿ya? No es de demasiado impacto, pero es inaceptable no pedir un electro a un paciente que se síncope, es inaceptable, porque es algo de bajo costo, rápido, y que en verdad le puede salvar la vida a una persona. Entonces, Exacto. ese es el mensaje para casa. O sea, tienen que aprenderse estos hallazgos electrocardiográficos y no pueden no tomarle un electro a un paciente que tuvo un síncope. De acuerdo, de acuerdísimo. Eso. Oye, ya. Entonces, electro sí o sí. ¿Algo más? Tropo, ponte tú. BNP. Va. Oye, eso sí que es una buena pregunta porque yo siempre veo aquí gente que, o ya sean nuestros residentes, nuestros colegas o todo, que toman habitualmente troponina o ProNP para los 5. Y aquí hay harto para discutir, pero podemos hacerla súper corta. En el fondo, depende, Depende. ¿ya? ¿De qué depende? No hay que pedirlo siempre, ¿ya? Porque está estudiado que no nos sirve para todo. Ujú. Si tú tenías la sospecha que el paciente tuvo un síncope de causa isquémica, entiendo que le pida una troponina, ¿ya? Porque es relevante. Pero, ¿o estáis sospechando algo cardiológico? Como por insuficiencia cardíaca, que tú estás sospechando que tienes falla cardíaca muy avanzada, Ujú. y eso te puede predisponer a tener arritmia maligna, Claro. puedo entenderlo del ProNP. Pero si uno va a la evidencia, no está claro el rol de estos dos exámenes en pacientes a todos. ¿ya? Claro. Obviamente, Como de específicamente de entrada a todos no vale. No es como el electro, por ejemplo. Claro, el electro es para todos, pero los exámenes no son para todos. No. Como dijiste tú, la mayoría de las veces zafas con una buena historia, un examen físico y un electro. Así que esa sería la respuesta. Buenísimo. Buenísimo. Bueno, y nos va quedando entonces... ¿Cómo tomamos decisiones? Claro, porque ya ya definimos, clasificamos, vimos cuáles son los pacientes de alto riesgo, de bajo riesgo, hablamos del electro, de exámenes. Sí, ahora, ¿cómo tomamos la decisión de a Claro. quién hospitalizar? ¿A quién dejamos acá? ¿A quién dejamos en el hospital? ¿A quién mandamos para la casa? Bueno, yo diría que el paciente típico de alto riesgo ya lo conversamos y a ese Claro. paciente se tiene que hospitalizar. Ujú. Y idealmente que si es que estamos sospechando una patología eléctrica, Ujú. quizá pedirle como, aparte de todos los exámenes de ingreso, ojalá que tenga acceso a un holter y que lo vea a lo mejor el equipo de cardiología, Claro. que son parte digamos, muy importante de nuestro equipo. Ajá. Y ojalá, si es que estamos pensando en algo estructural, pedirle un ecocardiograma. Ajá. ¿Ya? Obviamente, estos pacientes quedan monitorizados, ya no pueden ir a unidades no monitorizadas, no tendría ningún sentido. No, claramente no. Y los pacientes de alto riesgo, ya yo creo que lo dejamos claros cuáles son. Sí, Y sí. los pacientes de bajo riesgo, como Espérate, quiero agregar algo de alto riesgo, porque en el fondo está escrito que sin prodromo, pero igual el paciente puede tener, por ejemplo, algo de palpitaciones, algo de disnea, puede tener un dolor torácico antes del síncope y no deja de ser un paciente de alto riesgo. Por eso lo documento, porque hay gente muy purista para sus aproximaciones clínicas y dicen como, no, pero es que tuvo palpitación, entonces como que no fue un síncope. No, sí puede ser un síncope Claro. cardiogénico teniendo palpitaciones o algo de disnea o disconfort torácico o dolor torácico. Eso. Sí. Ahora, démosle con el de bajo riesgo. De bajo riesgo, entonces, pacientes sin factores de riesgo, sin historia de muerte súbita, sin joven, con pródromo, Múltiples síncopes. múltiples síncope y una historia, digamos, y un examen físico compatible de bajo riesgo Sí. y un electro que no es ninguno de los que conversamos, se puede ir tranquilo para la casa, obviamente tratando de orientar su causa. Si te parece que es como más vasovagal, tratar de que se haga un tilt test. Ujú. Y cierto estatismo, y eso se me fue, yo creo que es importante documentarlo. Yo cuando sospecho que
ortostatismo y está escrito, lo que hay que hacer es, esto vamos a tener que agregarlo a lo que ya habíamos discutido, pero bueno, que es que se paren y tú tomas la presión como en el instante y a los 3 minutos. Ujú. Y si baja, obviamente también puede ser como ortostático, ¿ya? Y esos pacientes en general, los que tienen un claro síncope ortostático, también se podrían ir para la casa. Ujú. El problema son los de riesgo intermedio, Caro. ¿Qué harías tú? Es súper compleja la pregunta porque, claro, uno diría como, bueno, ahí cada uno ve, pero no, eso no puede ser una respuesta. En fondo, yo creo que lo ideal sería como protocolizar, porque la guía está bien descrito que uno debería tener como observation units. Que de hecho Claro. nosotros lo tenemos, las observaciones, Claro, la que están observación. para pacientes hospitalizados. Uno debería poder observar a estos pacientes por un buen par de horas para poder ver si es que vuelven a hacer algún evento arrítmico maligno, o sea, si es que hacen algún evento arrítmico maligno, porque nos queda la duda. Pero si no tenemos esa posibilidad, yo creo que hay que protocolizar para poder ver si es que podemos darlos de alta con un holter de ritmo precoz o Un ecocardiograma. un ecocardiograma precoz. Y nosotros, por ejemplo, tenemos un equipo de ecocardio, bueno, de eco en general, tú sabes súper bien, Nico, porque estás en el fellow, donde hay un subgrupo Sí, que se está encargando de hacer ecocardio a todos nuestros pacientes que lo requieren, y la verdad es que nos ha facilitado un montón la estratificación de riesgo de los pacientes y el alta precoz, que finalmente es algo que amamos en la urgencia. sí, sobre todo porque siempre estamos colapsados. Exacto. Así que el consejo es básicamente observarlo Ujú. y ojalá tener protocolizado. Protocolizar, eso. Claro, al menos no lo vamos a mandar para la casa al tiro, quizás una observación Ajá. razonable y tener, ojalá, un equipo multidisciplinario que te pueda ayudar en ese momento. Claro. Y al alta también. Estupendo, yo creo que dimos buenas papitas. Esperamos que ayuden estos datos a la gente que está atendiendo a estos pacientes Yo creo que sí. Yo creo que sí. y que le haya servido. Y que nos siga, entonces, que nos comparta. Si es que esto le gusta, por favor, compártalo con más personas para que llegue a más personas. Y el newsletter, por favor, de verdad, es que está buenísimo, está muy, muy bueno. Yo de ahora en adelante no me voy a cansar de decirlo porque realmente es una herramienta de altísimo valor. Y el que no lo sigue se lo está perdiendo. Exacto, así que ya lo sabe. Síganos y nos vemos entonces en el próximo capítulo de tu podcast favorito, Código de Urgencia.